una vez. Esto se va a poner bien, bien bueno. Nos acompaña el arquitecto Carlos Báez Brugal, quien es de la Fundación Héroes del 30 de Mayo, y la señora Celsa Albert Batista, quien es historiadora. Bienvenidos ambos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Gracias, de verdad. Iniciemos inmediatamente aquí por nuestra señora Celsa, ¿verdad? Y vamos con la pregunta principal. La pregunta es, ¿fue Trujillo bueno o malo para República Dominicana? Iniciemos por el principio, como dicen. Bueno, gracias por la oportunidad de participar en este programa, que para mí es un programa que pretende educar. Por Dios mediante. Bueno o malo son dos respuestas muy rápidas, ¿no? Para responder. Claro. Bueno o malo. Nosotros, para responder lo que es un proceso de una cantidad de más de 30 años, tenemos siempre que pensar en los diferentes procesos y tratar de explicarlo para concienciar a la población, sí, y que partiendo de ese proceso de concienciar, la población pueda entonces asumir, dejarlo que sean ellos que asuman. Claro. Entonces, en ese sentido, yo podría decirte que nosotros tenemos que definir tres características fundamentales que Trujillo la utilizó como eje para poder, que le sirvieran también de estrategia para justificar todas sus fechorías, ¿no? Durante todo ese proceso. Y esas van a ser, por ejemplo, el anticomunismo. Va a utilizar el anticomunismo, va a utilizar también la represión de los opositores y la represión política y física de sus opositores. Y por último, va también a ser un melógano y va entonces a rendir un culto a su personalidad, a su persona. Y no solo a él, sino a él y su familia, que podríamos ver cómo abarcó ese proceso que yo le llamo en algunos momentos dentro de los trabajos de trujillización. Wow. ¿Verdad? Eso Trujillo a través de ese culto a él y a su familia. Perfecto. Bueno, pues entonces vámonos con el punto de vista aquí del señor Carlos Brugal, que de la Fundación 30 de Mayo, para que nos ayude con esto. ¿Cómo no? Bueno, yo pienso que Trujillo fue nefasto para este país. Todavía estamos sufriendo las consecuencias y yo pienso que al no destrujillizarse este país nunca, nosotros, todos los males que vivimos hoy es parte de ese proceso. Primero, las dictaduras en la antigüedad eran regímenes que solo se hacían por 6 meses. Buscaban una persona, le daban ciertas libertades para que resolviera por 6 meses. O sea que Trujillo duró 30 años y medio de lo que debía haber durado una dictadura. Yeah. Entonces, si partimos desde ese punto, Trujillo fomentó el terror desde el Estado. Hacía terrorismo desde el Estado. No permitía disentir, no permitía la libertad de expresión. Sí. Entonces hay muchísimos mitos en cuanto a Trujillo y la sobredimensión que sus acólitos y corifeos siempre le han indilgado de cosas que hacía, incluso después de muerto. Siguen diciendo. Entonces hay un mito enorme y hay mucho desconocimiento de la historia de Trujillo. Por ejemplo, Trujillo cuando llegó en 1930, ¿sabe cuántas personas tenía Santo Domingo? ¿Cuántas? 50.000 personas. Nadie. 900.000 personas tenía el país y prácticamente toda la población era rural. Entonces era muy fácil la finquita. Controlar. Sí, controlar. La finquita. Controlar. Exactamente. Y cualquier cosita, como no había nada, el mismo ciclón de San Zenón que se llevó todo, pero todo era de zinc. En 1929 en Sánchez Primaveral, se había ya 2 o 3 casitas de hormigón, las 3 primeras casitas de hormigón. Pero después todo era de zinc, madera. Entonces se lo llevó el viento. Se quedó la ciudad colonial, que era la única parte que era con estructura fuerte. Pero la reconstrucción de Trujillo de esa ciudad fue una reconstrucción política. O sea, se hizo más política que lo que se hizo en obra. En aquella época, como no había nada, hacer un parque era un megaproyecto. Claro. Entonces, y era mucho más fácil destacarlo, exacto, porque no había nada. Entonces, la semiótica, que es una cosa que se usa en publicidad, Trujillo lo utilizó en sus 31 años. Trujillo es único. Hacía un edificio y ponía un letrero enorme, Trujillo es único. El pico más alto, Trujillo. ¿Quién te daba la salud? Angelita, la hija de Trujillo. ¿Quién te daba la recreación? Ramfi, el parque Ramfi. O sea, todo tenía un ingrediente connotación de propaganda muy fuerte, sí, claro. De 31 años, todo estaba a nombre de esa persona. Entonces,
los mitos, el Trujillo y la deuda externa. Trujillo pagó la deuda externa, hizo un cheque, pero resulta que no hizo la gran cosa. La deuda externa la convirtió en deuda interna en el Banco de Reserva, y nunca se pagó la deuda interna. Eso han hecho escritos sobre eso. Sin embargo, se magnifica, Trujillo pagó la deuda externa. El único. En Haití, en ese mismo año y un poquito antes, pagaron también la deuda externa. Ese que la pagó no es el gran héroe, ni allá se habla tanto de eso, incluso la pagó en mejores condiciones económicas que la pagó Trujillo. Entonces, los procesos que hizo Trujillo eran procesos que se hacían en todos los países del área, pero sin embargo aquí se hacían más tarde que todos los demás países. Entonces eran recetas latinoamericanas, procesos de cambios de importaciones, producto de la Segunda Guerra Mundial. Muy buen manejo de parte de él y de las personas que... Exactamente. Excelente mercadeo. ¿Qué opinión les merece a ustedes las entrevistas y las declaraciones que ha dado por parte de la Fundación Trujillo su nieto, como estábamos viendo, que vimos pedacitos de sus declaraciones, de cómo justifica muchas cosas del pasado, de cómo las compara con hoy día, de cómo estuvieron en aquel entonces bien y si hubieran estado ahora pues sería distinto? ¿Qué ustedes piensan acerca de eso? Diga usted, señor. Bueno, para mí son las expresiones de un pariente, ¿no? Es un pariente que desconoce, que desconoce los procesos históricos, la magnitud de lo desprovisto que estaba, porque hoy hablamos de la seguridad social, pero bueno, es que en la era de Trujillo no hacía falta, porque él resolvía lo que era. Nosotros en las investigaciones que hay en el Museo de la Resistencia, y más de 50.000 personas mató aquí en la República Dominicana, sus opositores físicos y políticos, los eliminaba. Esos son los que más mal contados, porque exactamente. Lo que se encontraron, que nunca se encontraron también. Y lo dice así mismo la investigación, que son los que han podido, porque nosotros sabemos cómo eran las muertes que eran en cadena. O sea, si moría la cabeza y luego los otros varones continuaban, pues también lo iban eliminando por proceso. Entonces, también esto de que las construcciones, pero bueno, ¿y quién era que tenía que hacerlo? Si él era el Estado, eso no hay que felicitar a ningún presidente ni ningún gobierno porque haga las cosas. Es que tiene que hacerlas, porque hay el Estado que tiene que asumir esas cosas. Entonces, es como decía aquí el colega, eso lo convierten para magnificar su personalidad, y claro, él lo asume, porque acuérdense que era el primer educador, él fue el primer maestro y el generalísimo. Él fue todo primero. Y de ahí le vino lo de padre de la patria nueva, benefactor de la patria. O sea que todo eso le llegó, ¿no? Dentro de la megalomanía en que se desenvolvió la dictadura, necesaria para poder que nadie se preocupara por investigar ni por saber, porque ya estaban los viejos para decirle a uno, no oiga noticias de fuera, no lea eso, sigue derecho, no te metas en eso, ponte a escribir poesía en la escuela. El cuadro de la casa obligado. Exactamente. Y además la jefatura, donde por eso hablo de un proceso de truillización, la jefatura, que él era el jefe de toda casa, ¿no? Y se llegó a comparar en la tierra un jefe y en el cielo. O sea que bueno, ¿hasta dónde? Desquiciado, totalmente. Sí, bueno, el proceso de que las cosas de Trujillo de que fueron buenas, etcétera, etcétera, eso se llama revisionismo histórico. Ha sucedido en España, ha sucedido en Argentina, generalmente con los familiares de los dictadores. Cuando se trata de buscar beneficio político a posteriori, se le dice revisionismo peyorativo de la historia. Eso está estudiado. Y omisión de hechos, omisión de fechas, cosas verdades que no son probadas. Entonces todo hay un tinglado de decir que fueron diferentes las cosas que sucedió. Ha habido 54 años debatiendo la historia de Trujillo. No hay otra historia de Trujillo. La historia de Trujillo está ahí. Una historia que nos dejó más de una generación castrada en libertad, en pensamiento. Cantidad de jóvenes que no pudieron desarrollarse, que no pudieron expresarse, que no pudieron ser emprendedores porque estaban totalmente limitados. No llegaron a vivir. Exactamente. Por ejemplo, en las escuelas había una cartilla de alfabetización para que los niños amaran a Trujillo, para que fueran hombres trujillistas. Si tú haces un niño trujillista, después más tarde eres un hombre trujillista también. Pero llegó el punto, como siempre llega a todo punto, que la gente se harta, se hastía. Y por ejemplo el hecho, como el día de ayer, que fue el 14 de junio, eso
vinieron esos expedicionarios y le dijeron a Trujillo que sí se podía enfrentarlo, que ya bastaba. Y se inmolaron porque prácticamente murieron más de casi 200 personas. Pero a raíz de eso, la gente empezó a mirar las cosas totalmente diferentes. Y luego el hecho nefasto del asesinato vil de las hermanas Mirabal, lo que puso la tapa al pomo. Y el 30 de mayo de 1961, entonces llegó la hora de Trujillo. La hora cero de ese. La hora de Trujillo y el decapitamiento de la tiranía. Pero, lamentablemente, se quedaron muchos remanentes trujillistas.